Donald Trump acaba de humillar a la Unión Europea y a Ucrania con una simple llamada de teléfono. Ayer mismo, Trump cogió el teléfono, llamó a Putin e iniciaron las negociaciones de paz por la guerra en Ucrania. Y lo hizo sin consultar ni a Kiev ni a Bruselas. Mientras esto ocurre, y Zelensky incluso ya se había abierto a la posibilidad de intercambio de territorios con Rusia en una hipotética negociación de paz, la Comisión Europea sigue instalada en su retórica belicista y de apoyo militar a Ucrania en su defensa frente a Rusia. Esta gente está en el Titanic, se está hundiendo y aún no se han enterado de que el agua les llega hasta el cuello. Ya se enterarán, o no. En cualquier caso, vamos a analizar los hechos porque nos van a permitir tener una imagen mucho más clara de lo que ha sucedido. Todo parte de un contacto informal, casi una visita secreta, entre un representante del gobierno de Estados Unidos y Putin. Ese primer contacto positivo detona tres acciones. En primer lugar, la llamada directa de Trump a Putin para iniciar las negociaciones de paz, como decíamos, por Ucrania. En segundo lugar, la visita del secretario de Estado del Tesoro de Estados Unidos a Kiev para exigir garantías, ya sabéis, lo de las tierras raras, exigir garantías por los 350.000 billones de dólares aportados a la defensa de Ucrania. Y en tercer lugar, la visita del secretario de Estado de Defensa a Europa para hacer saber a sus socios europeos que a partir de ahora la fiesta en Ucrania la va a pagar exclusivamente la Unión Europea. ¿Y qué es lo que ha ofrecido Trump a Putin? Pues prácticamente todo aquello que ya exigía en 2021, antes de que se diera la invasión de Ucrania, y alguna cosita más. Le ha confirmado que no está sobre la mesa la inclusión de Ucrania en la OTAN, que no habrá tropas de Estados Unidos para garantizar la seguridad en Ucrania, que no se aplicará el artículo 5 de la OTAN en Ucrania y que no se volverá a las fronteras previas a 2014 como consecuencia de las negociaciones de paz. Es más, le ha confirmado que muy probablemente las fronteras se moverán como consecuencia de este acuerdo de paz. Esto no era algo que Putin persiguiera de origen, esto es algo que le ha venido como consecuencia de la guerra, de la invasión que ha cometido. Y una vez ya materialmente, sustancialmente, se ha dado la conquista de esos territorios, obviamente no va a devolverlos porque sí. Hoy mismo he visto a algunos tertulianos que defienden que lo que está pasando es una derrota de Estados Unidos, que esto que está pasando son las capitulaciones del derrotado Estados Unidos en la guerra contra Rusia. No se han enterado de nada. Vamos a analizar de manera material cuáles son los resultados, la resultante de lo que está pasando para ver quién ha ganado y quién ha perdido. Para empezar, Estados Unidos va a obtener de Ucrania garantías en materiales estratégicos por valor de 350.000 millones de dólares. A continuación, sin involucrar tropas estadounidenses en Ucrania, forzando a que los europeos tengan que ser los que aseguren a partir de ahora la seguridad en el territorio, fuerza a que sus socios europeos tengan que incrementar de manera drástica su presupuesto militar. De hecho, ya existe el compromiso de que en los próximos 10 años la Unión Europea deberá incrementar su gasto militar en más de 500.000 millones de dólares. ¿Y esto por qué es tan importante para Estados Unidos? Pues por si no lo sabíais, es que la Unión Europea gasta, o mejor dicho, de lo que la Unión Europea gasta en compras de material, equipamiento militar y servicios militares, el 68% va directamente a empresas norteamericanas. Ojo, el 68%. Y no os creáis que esto va a cambiar pronto. En la estrategia, en los planes de la Unión Europea a futuro, a los próximos 10 años, esperan que en el mejor de los casos conseguirán reducir esa dependencia del 68 al 50% en 2030 y quizás al 40% en 2035. Pero en lo que nos afecta, en los próximos años y en esa grandísima inversión en material militar que van a hacer, un gran porcentaje de esa cantidad irá a parar a empresas norteamericanas. Con lo cual, tierras raras estratégicas por valor de una pasta. Segundo, más negocio para su industria militar, de los bolsillos de los europeos. Y para acabar, aunque esto no esté directamente relacionado con Ucrania, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, que estuvo visitando también Francia hace unos días, esto, como veis, es una acción coordinada con múltiples representantes de Estados Unidos en múltiples actos en Europa, pues ya le dejó muy claro a la Unión Europea que no iba a tolerar su regulación, su hiperregulación de la inteligencia artificial por las barreras que eso suponía para determinadas empresas de Estados Unidos. Hay un vídeo por ahí fantástico donde declara cuál es la posición de Estados Unidos al respecto y como consecuencia de esto, no me creo en las casualidades, al día siguiente la Unión Europea ya anunció
que ponía en suspenso una de esas regulaciones que estaba planificando para 2025, bajada de pantalones. Eso es lo que se ha demostrado con estas acciones. El nivel de vasallaje y sumisión de la Unión Europea a su líder, Estados Unidos, es extraordinario. Si esto no nos hace abrir los ojos a nosotros los europeos, los ciudadanos, al respecto de qué tipo de clase política tenemos y de cómo de vendidos estamos a intereses extranjeros, yo no sé qué más hace falta. Vamos a ver, como os decía, las declaraciones de Kaja Kallas, la alta representante de la Comisión Europea para seguridad y cualquier cosa más, donde básicamente confirma que la posición de la Unión Europea es seguir contribuyendo al esfuerzo militar en Ucrania. Vamos a por ello. So Ukraine will continue to resist and Europe will continue to back Ukraine. That is very clear. Madam Major, do you feel like this deal has already been started to be made behind your back? And what are you going to do personally to make sure that, as ministers are saying, Europe needs a seat at the table, we deserve a seat at the table, but you need to make sure that you actually do have that seat, not just to represent Europe's interests, but also Ukraine's, which are linked to your own security. How can you make sure of this? Um, as I say, any agreement without us will fail because you need Europe and Ukraine to also implement the agreement. So without us at the table, you can agree on whatever, but it will just simply fail because of the implementation is not there. If we think about military aid, I just met today the defense minister of Ukraine. So 55% of the military, they are financing themselves. 25% comes from Europe. 20% comes from US. This is the situation. If Ukraine decides to resist, Europe will back the principles. Europe will back Ukraine. Yes, with 20% less if US decides to withdraw, but still, I mean, Ukraine will defend the principles of sovereignty, territorial integrity, and the principles that also Europe stands for, and we are there together. Ya habéis visto, la Unión Europea no se ha enterado todavía de qué va la vaina, de qué va la historia, ni de que no tiene fuerza, no tiene fuerza, que la política es fuerza, es poder, no tiene fuerza para impedir lo que está ocurriendo. Y en todo caso, habéis visto, se ha colocado en una posición como meros ejecutores. Falta la implementation, falta que nosotros lo hagamos. Ya te voy a decir yo a ti por qué lo vas a hacer, lo vas a hacer. Lo vas a hacer porque te lo mandan. Pero más allá de eso, vayamos a lo profundo. Dice que vamos a apoyar a Ucrania siempre y cuando Ucrania, ojo, lo ha dicho, si Ucrania quiere seguir luchando, nosotros vamos a estar detrás, nosotros vamos a estar ahí y les vamos a ayudar. ¿Quién es Ucrania? ¿Cómo sabemos si Ucrania quiere seguir luchando? ¿Zelensky es Ucrania? Lo digo, ojo, esto, porque en las declaraciones de Trump de ayer también deja muy brevemente una pincelada sobre esto, y es que dijo algo así como que Zelensky no va a estar ahí de por vida, que hay unas elecciones pendientes y que Zelensky se está agarrando al cargo por las condiciones de guerra en Ucrania. Pero, ¿qué pasaría si se diera un alto el fuego, si pararan las hostilidades? Ya hay mucha gente que está presionando y haciendo fuerza para que en unas condiciones de paz y retornando a una cierta normalidad se celebrasen elecciones en Ucrania de manera que un nuevo presidente, un nuevo representante de Ucrania fuera quien dirigiese o quien completase el proceso de negociación. ¿Estamos seguros de que Ucrania, los ucranianos, quieren seguir luchando? Para esta señora, los ucranianos son Zelensky. Ya os digo yo que muy probablemente el movimiento que vamos a ver será hacia deslegitimar a Zelensky como el representante de los ucranianos e ir más pronto que tarde a unas elecciones que pongan en el poder a un nuevo representante que sea el que termine dirigiendo el proceso de negociación. Y en ese momento se les habrá caído toda la historia, se les habrá caído el último apoyo que les queda para mantener su retórica belicista. El problema, que se enteran tarde siempre de dónde viene el viento. Y así nos va, de culo. Así que, volviendo al tema de quién gana con ese resultado en la guerra, vamos a hacer un análisis muy sencillo. Estados Unidos, tierras raras, materiales estratégicos por valor de 350.000. Contratos multimillonarios en armas, pero ojo, también en energía, porque le estamos comprando una barbaridad de gas natural licuado desde que hemos perdido a Rusia como nuestro proveedor de energía barata, y se retira del terreno, se retira de Ucrania sin dejar tropas para garantizar la seguridad de Ucrania. Parece que es un resultado bastante bueno para Estados Unidos. Rusia,
obtiene todo aquello que había exigido en 2021, es decir, Ucrania no entra en la OTAN, se queda con Crimea, se queda con nuevos territorios que eran estratégicos, aunque no fuera su intención originalmente, pero son estratégicos para llegar a mares calientes. Bueno, parece que tampoco le ha ido mal dentro de lo que cabe, a pesar de que ahí sí se han dado muchísimas pérdidas de vidas y eso es un drama. Drama compartido en este caso por Ucrania y por Rusia, y en las declaraciones de Trump hablaba de algo así como 1,5 millones de fallecidos en el conflicto. No son cifras confirmadas, pero en cualquier caso dramático. Europa se va a endeudar más para incrementar su gasto militar y ese endeudamiento adicional va a ir directamente como enriquecimiento a las manos de Estados Unidos. Intensificamos nuestra dependencia de Estados Unidos energética y militarmente y se tienen que encargar de mantener la seguridad en el territorio con sus propias tropas. Ucrania. Ucrania es sin duda la gran perdedora. Pierde territorios, ha perdido claramente la soberanía, si es que alguna vez tuvo poder en todo este proceso, y pierde gran cantidad de los que eran recursos estratégicos de su territorio. Las tierras raras, el petróleo y cualquier otro material que les quiera exigir Estados Unidos como pago por su apoyo hasta ahora. Y la pregunta final que os dejo es, ¿hasta cuándo vamos a tolerar nosotros, los ciudadanos europeos y españoles? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar esto? Para esta última pregunta tengo una respuesta, y es que lo vamos a tener que soportar hasta que no nos decidamos a conquistar nuestra libertad política. Porque sin la conquista de la libertad política, nosotros también seguiremos sumisos de esa clase política que nos está llevando a la ruina. Sin más os dejo, saludos y libertad política colectiva para todos. Hasta el próximo vídeo.